chi è Guillermo? Me gustaría empezar este coloquio con una pregunta sobre cómo te desarrollaste y quiénes fueron tus maestros. Yo he estudiado en Sevilla, en la ciudad donde he nacido, y realmente era una escuela de arquitectura muy joven. Yo me parece que pertenecía a la tercera generación, cuarta generación de arquitectos de esta escuela, y he estudiado toda la carrera en Sevilla. Como ya digo, una escuela reciente, y por tanto no, digamos que no formaban parte del cuadro de profesores, no había profesores arquitectos prestigiosos e importantes, de manera que digamos que después de la escuela de arquitectura he iniciado casi un proceso de formación consecutivo al de la escuela, casi que podría, por lo tanto, casi considerarme como una especie de autodidacta, ¿no? Digamos. Y ha sido, por lo tanto, un proceso de formación lento, pausado, tranquilo, donde he desarrollado proyectos muy pequeños y dilatados a lo largo del tiempo. La casa del pintor Rolando, alguna otra casa unifamiliar. Después también he estado vinculado, durante el mismo periodo, estuve vinculado a la Escuela de Arquitectura, donde inicié como profesor de proyectos, inicié una actividad académica, y al mismo tiempo a la escuela, al Orden de Arquitecto de Sevilla, donde asumí la responsabilidad de llevar adelante, dentro de la Comisión de Cultura, el Departamento de Formación y Difusión. Por lo tanto, me encargaba de organizar exposiciones, conferencias para el conjunto para el colectivo de los arquitectos. Por lo tanto, fue casi un proceso de formación, en el sentido de formación paralela a la propia Escuela de Arquitectura, incluso pues con la posibilidad de poder conocer a los arquitectos que en aquel momento pues eran, digamos, más importantes en el panorama de la arquitectura mundial, ¿no? Sí, pude llevar a Sevilla arquitectos como Aldo Rossi, por ejemplo, que era la primera vez que vino a Sevilla. Tantísimos arquitectos, no Aldo Rossi, pero Álvaro Siza, Rafael Moneo, Manuel Solá Morales, y yo creo que sí, todos los arquitectos españoles de calidad pasaron, digamos, por el Colegio de Arquitectos, las conferencias que organizábamos cada semana. Por lo tanto, digamos, esto fue una experiencia también, forma parte, digamos, de mi formación profesional e intelectual durante estos años iniziali della mia carriera. Ecco, parlando appunto tu sei occupato dell'organizzazione dei seminari internazionali, tra cui anche quello che l'anno prima si era tenuto a Santiago. En este contexto, en los primeros años de la década de los 70, te ocupaste de seminarios internacionales de arquitectura que se celebraron en España, como el de Santiago de Compostela y de Sevilla, en que también participó, entre los otros, Aldo Rossi. ¿De qué manera, en tu opinión, la experiencia milanese de la tendencia ha sido percibida en España? ¿En qué modo es stata recepita en España? Yo creo que Aldo Rossi ha tenido en España una enorme repercusión. O sea, tiene su enseñanza, además, y su presencia constante, a partir precisamente, bueno, en Andalucía, a partir precisamente de la visita, de la primera visita que hace a Sevilla. Creo que estamos hablando del 73, 74. A partir de este momento, yo creo que la presencia de Aldo Rossi, sobre todo en Andalucía, es muy importante, y tiene una gran repercusión, una gran trascendencia, ¿no? Para mí es importantísimo porque, evidentemente, nosotros que nos habíamos de alguna manera formado en los principios del movimiento moderno, la mirada hacia atrás, hacia el pasado, hacia la historia, ¿no?, que proponía Aldo Rossi en su arquitectura de la ciudad, nos hace mirar hacia Sevilla y estudiar la ciudad, cosa que realmente yo creo que durante el periodo de la escuela no lo habíamos hecho.
y a mí, en mi caso concreto, me hace incluso pues, emprender uno de los trabajos de investigación más importantes en mis primeros años de trabajo, que ha sido la Guía de Arquitectura de Sevilla, ¿no? La Guía de Arquitectura de Sevilla, que me llevó pues, casi 10 años de trabajo, de investigación, los archivos de la ciudad, porque era la primera Guía de Arquitectura de Sevilla que se hace, ¿no? Bueno, no existían algunas guías parciales de algún periodo de la historia, pero no existía una guía completa. Por lo tanto, una guía completa desde el siglo II hasta el siglo XX, que se publica, tarda tiempo en publicarse, se publica ya con la ocasión de la Exposición Universal del año 92. Pero evidentemente esto es un producto precisamente de este interés por estudiar la ciudad, ¿no? Cosa que realmente yo creo en este caso y es muy importante la enseñanza de Aldo Rossi, que ha tenido, por supuesto, yo creo que en España, pero sobre todo la parte por parte que me toca, desde luego en Andalucía, ¿no? Quería seguir nuestro discurso sobre la relación con la historia con una pregunta sobre cómo tú la entiendes en el proyecto de arquitectura, porque creo que en tus proyectos siempre hay una determinada conciencia histórica y que ésta sea en realidad parte del bagaje de cada arquitecto, desde Alberto hasta Mies van der Rohe o Le Corbusier. Precisamente pensando en el proyecto de Génova, se me ocurre la referencia al templo malatestiano de León Battista Alberti en Rimini, en que una iglesia gótica revestida con nuevas formas, lo que ha ocurrido en cierto modo en tu proyecto por el Museo del Mar. O sea, entre los factores que yo creo que intervienen en el proceso de elaboración de un proyecto, yo creo que hay dos que de alguna forma se puede decir que se encuentran, digamos, con mayor intensidad, ¿no? Que podemos decir que en mi trabajo, digamos, pongo el acento en dos de ellos, básicamente. Uno de ellos es la construcción y otro es el lugar, ¿no? La construcción, en el sentido de entender, se dice, la producción yo entiendo que la arquitectura pues, alcanza su razón de ser cuando se construye, cuando se convierte en edificio. Por tanto, siento una enorme frustración cuando un proyecto no termina construyéndose, ¿no? Porque evidentemente yo creo que el proyecto evidentemente no ha sido, o las ideas que generaron el proyecto no fueron ajenas al propio conocimiento constructivo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, construcción y proyecto van de la mano y por lo tanto, cuando realmente el proyecto no se construye, creo que el proyecto se ha quedado, digamos, mutilado, se ha quedado a mitad de camino. De otra parte, digamos, el entendimiento del lugar como la base conceptual del proyecto de arquitectura me ha interesado siempre muchísimo, en el sentido de que yo creo que el lugar, que no se puede entender una arquitectura o la arquitectura fuera del lugar, en el sentido de que la arquitectura no puede ser como una especie de container que se deposita en un lugar, sino que la arquitectura ha de estar enraizada en el lugar, ha de estar, yo creo, mantener una relación intensa con la cultura del sitio, con la historia, evidentemente, de manera que una arquitectura entendida así, comprometida con la historia, con la geografía, con los materiales, con la cultura, cuando se extrae, digamos, de este lugar o de este sitio, yo creo que pierde su significado, al menos su primer significado y su razón de ser, ¿no? Como decía Moneo, la arquitectura yo creo que pertenece al lugar donde será construida, ¿no? Pero, claro, la relación del edificio con el lugar no es una relación fácil de comprender, tampoco casi de entender, porque no es una relación directa, no es una relación literal de causa-efecto. No, o sea, no es un tema que tras un análisis del lugar, digamos, tengamos una respuesta arquitectónica. Digamos que la arquitectura debe ser apropiada al lugar donde debe ser construida, y con ello quizás podríamos decir que la arquitectura apropiada es aquella que permite cargar de sentido un lugar. O dicho de otra manera, que una arquitectura
extraída de este lugar perdería, como he dicho antes, su primer significado, su razón de ser, ¿no? Pero evidentemente no es fácil entender no es fácil de comprender cuál ha de ser esta relación clara entre arquitectura y lugar. Pero obviamente yo creo que la arquitectura ha de estar anclada al lugar, ha de estar enraizada en el sitio, en la cultura del lugar, en su pasado, en su historia. Eso es fundamental. Por eso yo creo que no importa tanto trabajar en una ciudad u otra o en un país u otro, porque la lógica de pensamiento es siempre la misma. Cambiará en el proyecto, porque el lugar es distinto, los programas son distintos, y la cultura es diversa. Y cada proyecto se adecuará, en este sentido, al lugar donde va a ser construido, ¿no? Por eso yo creo que eso nos capacita a los arquitectos hoy para poder trabajar, o al menos desde este punto de vista, no solo en el lugar que conocemos, en nuestro país, sino en otras ciudades, en otros países. A propósito de la construcción, muchos edificios tuyos están construidos utilizando hormigón armado a vista, el acero, el vidrio, etc. ¿Son materiales que privilegias porque paradigmáticos del construir contemporáneo u otro? Paradigmatici del costruire contemporaneo o per No, altre questioni? yo creo, sí. Normalmente yo creo que no hay materiales contemporáneos. Bueno, evidentemente, claro que hay materiales nuevos, obviamente, pero yo no creo que para la arquitectura contemporánea hoy sea necesario utilizar solo materiales contemporáneos, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, el ladrillo, el mattoni, la piedra, pueden ser materiales absolutamente contemporáneos, ¿no? Yo creo que la contemporaneidad no está en los materiales últimos o modernos, sino en la libertad. Yo creo que hoy contemporaneidad significa libertad, libertad de elegir, ¿no? De scegliere, de elegir material, el material adecuado para cada proyecto. Y yo creo que el material adecuado hoy será aquel material que conviene a la idea del proyecto. Por lo tanto, aquel material que se adecua a la idea del proyecto es el material, digamos, contemporáneo, que responderá, digamos, al lenguaje contemporáneo del edificio. Por ejemplo, ¿cuál era la idea del proyecto de Génova? El proyecto de Génova se trataba de un edificio que era una estructura definitiva, no era tanto un edificio como una estructura a volte, una estructura de bóvedas que a lo largo del tiempo había admitido, pero al mismo tiempo que había admitido, había rechazado cuántas fachadas se le habían añadido. De manera, ¿por qué? Pues porque era una estructura, digamos, que no aceptaba un plano de fachada con ventanas, ¿no? Como si se tratase de una arquitectura doméstica. Por tanto, ha ido modificando continuamente las fachadas, de manera que la imagen que el edificio ofrecía hoy, pues era un edificio, o sea, la imagen exterior no tenía nada que ver con su organización interna. De manera que la idea del proyecto era despojar a la estructura de las fachadas que fueron añadidas a lo largo, posteriormente, al propio funcionamiento del edificio, como atarazana, como astilleros, como arsenales, y revestirlo de una suerte de piel ligera, de celofán, un celofán de aluminio y de vidrio que permitiera preservar lo que yo entendía que era lo más valioso del edificio, que era su organización interna, su estructura. En este caso, evidentemente, utilizamos el vidrio y el acero, porque evidentemente son materiales más ligeros y que están más en la línea para apoyar, digamos, la idea del proyecto, que en este caso era este envolvente, que era un envolvente que permitía acercarse, o distanciarse o aproximarse a las fachadas, más o menos en función de los requerimientos de cada una de ellas. Por ejemplo, nos separábamos de la fachada principal porque nos interesaba introducir un nuevo espacio que el edificio no contaba, que era un grande hall, un grande vestíbulo. De manera que la introducción de los núcleos de comunicación vertical, que era importante para no debilitar, para no agredir la estructura de las bóvedas, nos permitía sacarlo fuera y marcar, por otra parte, la dimensión de cómo debería de ser ese espacio áulico monumental que correspondía ahora a un edificio institucional como el museo. Por tanto,
Quiero decir con ello que los materiales, yo creo que hoy contemporaneidad, o sea, quiere decir libertad, libertad de poder elegir los materiales que mejor convengan a la idea del proyecto. Por tanto, obviamente los materiales son muy importantes, la forma, yo creo que la elección de los materiales es muy importante para la expresión arquitectónica del proyecto. La forma como ponerlos en contacto, en definitiva, digamos, es, dicho de otra manera, la resolución de los detalles constructivos, ¿no? Cómo acercar los materiales de manera que la expresividad de cada uno de ellos sea creciente en relación al otro material, o sea, y no sufran, digamos, la pérdida de su potencial expresivo cuando se ponen en contacto. Recuerdo, por ejemplo, ahora hablando del edificio de Valencia, como por ejemplo unas grandes lámparas de vidrio que cuelgan, se suspenden del vestíbulo. El material del techo era de hierro negro, ¿no? Oscuro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso permitía que el vidrio fuese más frágil, más transparente, más vulnerable. En este sentido, o como por ejemplo en la utilización del cemento armado en buena parte del edificio, tanto en el interior como el exterior, de pronto un paño, la utilización de aluminio, con el brillo, con los destellos propios del aluminio, permitían enfatizar esta experiencia árida del hormigón, del cemento armado, ¿no? En este sentido, quiero decir, utilizar los materiales de manera que permitan aumentar la capacidad expresiva de cada uno de ellos en contacto con los otros. Y eso yo creo que es importantísimo para el proyecto, como también es importante la utilización de las técnicas constructivas modernas, ¿no? Estar siempre, o sea, yo estoy muy al tanto de cuáles son las técnicas constructivas, con esa voluntad de incorporarlas al proyecto, pero siempre con la voluntad de hacerlas propias, de hacerlas tuyas, ¿no? en cada proyecto. O sea, no utilizarlas tal cual depende digamos, de las casas constructoras, sino intentar apropiarse de esas técnicas constructivas y hacerla propia y diferente en cada uno de los proyectos. ¿Quién es Guillermo? Me gustaría empezar este coloquio con una pregunta sobre cómo te desarrollaste y quiénes fueron tus maestros. Yo he estudiado en Sevilla, en la ciudad donde he nacido, y realmente era una escuela de arquitectura muy joven. Yo me parece que pertenecía a la tercera generación, cuarta generación de arquitectos de esta escuela, y he estudiado toda la carrera en Sevilla. Como ya digo, una escuela reciente y por tanto digamos que no formaban parte del cuadro de profesores, no había profesores arquitectos prestigiosos e importantes, de manera que digamos que después de la escuela de arquitectura he iniciado casi un proceso de formación consecutivo al de la escuela, casi que podría, por lo tanto, casi considerarme como una especie de autodidacta, ¿no? Digamos. Y ha sido, por lo tanto, un proceso de formación lento, pausado, tranquilo, donde he desarrollado proyectos muy pequeños y dilatados a lo largo del tiempo. La casa del pintor Rolando, alguna otra casa unifamiliar. Después también he estado vinculado, durante el mismo periodo, estuve vinculado a la Escuela de Arquitectura, donde inicié como profesor de proyectos, inicié una actividad académica, y al mismo tiempo a la escuela, al Orden de Arquitecto de Sevilla,
donde asumí la responsabilidad de llevar adelante, dentro de la Comisión de Cultura, el Departamento de Formación y Difusión. Por lo tanto, me encargaba de organizar exposiciones, conferencias para el conjunto para el colectivo de los arquitectos. Por lo tanto, fue casi un proceso de formación, en el sentido de formación paralela a la propia Escuela de Arquitectura, incluso pues con la posibilidad de poder conocer a los arquitectos que en aquel momento pues eran, digamos, más importantes en el panorama de la arquitectura mundial, ¿no? Sí, pude llevar a Sevilla arquitectos como Aldo Rossi, por ejemplo, que era la primera vez que vino a Sevilla. Tantísimos arquitectos, ¿no? Aldo Rossi, pero Álvaro Siza, Rafael Moneo, Manuel Solá Morales, y yo creo que sí, todos los arquitectos españoles de calidad pasaron, digamos, por el Colegio de Arquitectos, las conferencias que organizábamos cada semana. Por lo tanto, digamos, esto fue una experiencia también, forma parte, digamos, de mi formación profesional e intelectual, ¿no?, durante estos años iniziali di mia carriera. Ecco, parlando appunto tu sei occupato dell'organizzazione dei seminari internazionali, tra cui anche quello que el año prima si era tenuto a Santiago. En este contexto, en los primeros años de la década de los 70, te ocupaste de seminarios internacionales de arquitectura que se celebraron en España, como el de Santiago de Compostela y de Sevilla, en que también participó, entre los otros, Aldo Rossi. ¿De qué manera, en tu opinión, la experiencia milanese de la tendencia ha sido percibida en España? ¿En qué modo è stata recepita en España? Yo creo que Aldo Rossi ha tenido en España una enorme repercusión. O sea, ha tenido su enseñanza, además, y su presencia constante, a partir precisamente, bueno, en Andalucía, a partir precisamente de la visita, de la primera visita que hace a Sevilla. Creo que estamos hablando del 73, 74. A partir de este momento, yo creo que la presencia de Aldo Rossi, sobre todo en Andalucía, es muy importante y tiene una gran repercusión, una gran trascendencia, ¿no? Para mí es importantísimo porque, evidentemente, nosotros que nos habíamos de alguna manera formado en los principios del movimiento moderno, la mirada hacia atrás, hacia el pasado, hacia la historia, ¿no?, que proponía Aldo Rossi en su arquitectura de la ciudad, nos hace mirar hacia Sevilla y estudiar la ciudad, cosa que realmente yo creo que durante el periodo de la escuela no lo habíamos hecho. Y a mí, en mi caso concreto, me hace incluso pues, emprender uno de los trabajos de investigación más importantes en mis primeros años de trabajo, que ha sido la Guía de Arquitectura de Sevilla, ¿no? La Guía de Arquitectura de Sevilla, que me llevó pues, casi 10 años de trabajo, de investigación, los archivos de la ciudad, porque era la primera Guía de Arquitectura de Sevilla que se hace, ¿no? Bueno, no existían algunas guías parciales de algún periodo de la historia, pero no existía una guía completa. Por lo tanto, una guía completa desde el siglo II hasta el siglo XX, que se publica, tarda tiempo en publicarse, se publica ya con ocasión de la Exposición Universal del año 92. Pero, evidentemente, esto es un producto precisamente de este interés por estudiar la ciudad, ¿no? Cosa que realmente yo creo en este caso y es muy importante la enseñanza de Aldo Rossi, que ha tenido, por supuesto, yo creo que en España, pero sobre todo la parte por parte que me toca, desde luego en Andalucía, ¿no? Quería seguir nuestro discurso sobre la relación con la historia con una pregunta sobre cómo tú la entiendes en el proyecto de arquitectura, porque creo que en tus proyectos siempre hay una determinada conciencia histórica y que ésta sea en realidad parte del bagaje de cada arquitecto, desde Alberto hasta Mies van der Rohe o Le Corbusier. Precisamente pensando en el proyecto de Génova se me ocurre la referencia al templo malatestiano de León Battista Alberti en Rimini, en que una iglesia gótica revestida con nuevas formas, lo que ha ocurrido en cierto modo en tu proyecto por el Museo del Mar.
o sea, entre los factores que yo creo que intervienen en el proceso de elaboración de un proyecto, yo creo que hay dos que de alguna forma se puede decir que se encuentran, digamos, con mayor intensidad, ¿no? Que podemos decir que en mi trabajo, digamos, pongo el acento en dos de ellos, básicamente. Uno de ellos es la construcción y otro es el lugar, ¿no? La construcción, en el sentido de entender, así decir, la producción Yo entiendo que la arquitectura pues alcanza su razón de ser cuando se construye, cuando se convierte en edificio. Por tanto, siento una enorme frustración cuando un proyecto no termina construyéndose, ¿no? Porque evidentemente yo creo que el proyecto evidentemente no ha sido, o las ideas que generaron el proyecto no fueron ajenas al propio conocimiento constructivo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, construcción y proyecto van de la mano y por lo tanto, cuando realmente el proyecto no se construye, creo que el proyecto se ha quedado, digamos, mutilado, se ha quedado a mitad de camino. De otra parte, digamos, el entendimiento del lugar como la base conceptual del proyecto de arquitectura me ha interesado siempre muchísimo, en el sentido de que yo creo que el lugar, que no se puede entender una arquitectura o la arquitectura fuera del lugar, en el sentido de que la arquitectura no puede ser como una especie de container que se deposita en un lugar, sino que la arquitectura ha de estar enraizada en el lugar, ha de estar, yo creo, mantener una relación intensa con la cultura del sitio, con la historia, evidentemente, de manera que una arquitectura entendida así, comprometida con la historia, con la geografía, con los materiales, con la cultura, cuando se extrae, digamos, de este lugar o de este sitio, yo creo que pierde su significado, al menos su primer significado y su razón de ser, ¿no? Como decía Moneo, la arquitectura yo creo que pertenece al lugar donde será construida, ¿no? Pero, claro, la relación del edificio con el lugar no es una relación fácil de comprender, tampoco casi de entender, porque no es una relación directa, no es una relación literal de causa-efecto. No, o sea, no es un tema que tras un análisis del lugar, digamos, tengamos una respuesta arquitectónica. Digamos que la arquitectura debe ser apropiada al lugar donde debe ser construida, y con ello quizás podríamos decir que la arquitectura apropiada es aquella que permite cargar de sentido un lugar. O dicho de otra manera, que una arquitectura extraída de este lugar perdería, como he dicho antes, su primer significado, su razón de ser, ¿no? Pero evidentemente no es fácil entender no es fácil de comprender cuál ha de ser esta relación clara entre arquitectura y lugar. Pero obviamente yo creo que la arquitectura ha de estar anclada al lugar, ha de estar enraizada en el sitio, en la cultura del lugar, en su pasado, en su historia. Eso es fundamental. Por eso yo creo que no importa tanto trabajar en una ciudad u otra o en un país u otro, porque la lógica de pensamiento es siempre la misma. Cambiará en el proyecto porque el lugar es distinto, los programas son distintos y la cultura es diversa. Y cada proyecto se adecuará en ese sentido al lugar donde va a ser construido, ¿no? Por eso yo creo que eso nos capacita a los arquitectos hoy para poder trabajar, o al menos desde este punto de vista, no solo en el lugar que conocemos, en nuestro país, sino en otras ciudades, en otros países. A propósito de la construcción, muchos edificios tuyos están construidos utilizando hormigón armado a vista, el acero, el vidrio, etc. ¿Son materiales que privilegias porque paradigmáticos del construir contemporáneo u otro? Paradigmatici del costruire contemporaneo o per No, altre questioni? yo creo, sí. Normalmente yo creo que no hay materiales contemporáneos. Bueno, evidentemente, claro que hay materiales nuevos, obviamente, pero yo no creo que
para la arquitectura contemporánea hoy sea necesario utilizar solo materiales contemporáneos, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, el ladrillo, el mattoni, la piedra, pueden ser materiales absolutamente contemporáneos, ¿no? Yo creo que la contemporaneidad no está en los materiales últimos o modernos, sino en la libertad. Yo creo que hoy contemporaneidad significa libertad, libertad de elegir, ¿no? De scegliere, de elegir material, el material adecuado para cada proyecto. Y yo creo que el material adecuado hoy será aquel material que conviene a la idea del proyecto. Por lo tanto, aquel material que se adecua a la idea del proyecto es el material, digamos, contemporáneo, que responderá, digamos, al lenguaje contemporáneo del edificio. Por ejemplo, ¿cuál era la idea del proyecto de Génova? El proyecto de Génova se trataba de un edificio que era una estructura definitiva, no era tanto un edificio como una estructura a volte, una estructura de bóvedas que a lo largo del tiempo había admitido, pero al mismo tiempo que había admitido, había rechazado cuántas fachadas se le habían añadido. De manera, ¿por qué? Pues porque era una estructura, digamos, que no aceptaba un plano de fachada con ventanas, ¿no? Como si se tratase de una arquitectura doméstica. Por tanto, ha ido modificando continuamente las fachadas, de manera que la imagen que el edificio ofrecía hoy, pues era un edificio, o sea, la imagen exterior no tenía nada que ver con su organización interna. De manera que la idea del proyecto era despojar a la estructura de las fachadas que fueron añadidas a lo largo, posteriormente, al propio funcionamiento del edificio, como atarazana, como astilleros, como arsenales, y revestirlo de una suerte de piel ligera, de celofán, un celofán de aluminio y de vidrio que permitiera preservar lo que yo entendía que era lo más valioso del edificio, que era su organización interna, su estructura. En este caso, evidentemente, utilizamos el vidrio y el acero, porque evidentemente son materiales más ligeros y que están más en la línea para apoyar, digamos, la idea del proyecto, que en este caso era este envolvente, que era un envolvente que permitía acercarse, o distanciarse o aproximarse a las fachadas, más o menos en función de los requerimientos de cada una de ellas. Por ejemplo, nos separábamos de la fachada principal porque nos interesaba introducir un nuevo espacio que en el edificio no contaba, que era un grande hall, un grande vestíbulo. De manera que la introducción de los núcleos de comunicación vertical, que era importante para no debilitar, para no agredir la estructura de las bóvedas, nos permitía sacarlo fuera y marcar, por otra parte, la dimensión de cómo debería de ser ese espacio áulico monumental que correspondía ahora a un edificio institucional como el museo. Por tanto, quiero decir con ello que los materiales, yo creo que hoy contemporaneidad, o sea, quiere decir libertad, libertad de poder elegir los materiales que mejor convengan a la idea del proyecto. Por tanto, obviamente los materiales son muy importantes, la forma, yo creo que la elección de los materiales es muy importante para la expresión arquitectónica del proyecto. La forma como ponerlos en contacto, en definitiva, digamos, es, dicho de otra manera, la resolución de los detalles constructivos, ¿no? Cómo acercar los materiales de manera que la expresividad de cada uno de ellos sea creciente en relación al otro material, o sea, y no sufran, digamos, la pérdida de su potencial expresivo cuando se ponen en contacto. Recuerdo, por ejemplo, ahora hablando del edificio de Valencia, como por ejemplo unas grandes lámparas de vidrio que cuelgan, se suspenden del vestíbulo. El material del techo era de hierro negro, ¿no? Oscuro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso permitía que el vidrio fuese más frágil, más transparente, más vulnerable. En este sentido, o como por ejemplo en la utilización del cemento armado en buena parte del edificio, tanto en el interior como el exterior, de pronto un paño, la utilización de aluminio, con el brillo, con los destellos propios del aluminio, permitían enfatizar esta
experiencia árida del hormigón, del cemento armato, ¿no? En este sentido, quiero decir, utilizar los materiales de manera que permitan aumentar la capacidad expresiva de cada uno de ellos en contacto con los otros. Y eso yo creo que es importantísimo para el proyecto, como también es importante la utilización de las técnicas constructivas modernas, ¿no? Estar siempre, o sea, yo estoy muy al tanto de cuáles son las técnicas constructivas, con esa voluntad de incorporarlas al proyecto, pero siempre con la voluntad de hacerlas propias, de hacerlas tuyas, ¿no? en cada proyecto. O sea, no utilizarlas tal cual depende digamos, de las casas constructoras, sino intentar apropiarse de esas técnicas constructivas y hacerla propia y diferente en cada uno de los proyectos.